Muy buenas tardes a todos los presentes que nos están escuchando. Nosotros somos de la secundaria técnica número 28, Niños Héroes de Chapultepec, del turno vespertino. Mis compañeros Natanael, Carla, Ángel, Emilio, Luis, Jonathan y yo, Raúl, les hablaremos sobre los grupos sociales y culturales de México. Para ello debemos de saber qué es un grupo social. Un grupo social es un conjunto de seres humanos en interrelación social, es decir, es un conjunto de tres o más individuos que cumple dentro de la sociedad un rol establecido. Dichos grupos se identifican fácilmente porque tienen una identidad compartida, un propósito evidente y una forma y estructura definida, además de que actúan en concordancia con ciertos valores, normas y códigos propios. Los grupos sociales pueden abarcar unos pocos individuos o una nación entera, siempre y cuando cumplan con los requisitos fundamentales de una cultura común y una estructura y un propósito determinado. Bueno, ahora uno de los ejemplos de los grupos sociales son las familias o grupos familiares, ya que comparten un lazo sanguíneo y una historia íntima común. También están los clubes deportivos, en los que se organizan los practicantes y fanáticos de ciertos deportes específicos con el fin de compartir su afición y su amor a ese club. Los sindicatos de trabajadores son los que se organizan los obreros y profesionales de una cierta área, para poder negociar de manera más efectiva con sus patronos y con el Estado. También las pandillas y tribus urbanas son en la que los jóvenes comparten una noción de identidad del consumo material y cultural y una visión compartida de su generación. También están los colectivos feministas, son en las que las mujeres de distintas edades se organizan para reclamar al Estado por políticas de género que defienden sus derechos y que impiden la discriminación por género. Las agrupaciones de vecinos son otra de las grupos sociales, ya que se dan cita los vecinos de un mismo barrio o de una misma urbanización para discutir los asuntos de intereses colectivo y que aquejan a la vecindad sobre algún reglamento. Los grupos de personas que comparten una cultura similar. Ahora hablaremos sobre los grupos culturales, que son conjuntos de personas que se juntan e interactúan debido a valores, normas, creencias o intereses sociales comunes. Desde los inicios de la humanidad han existido grupos sociales. Para formar un grupo social es preciso un mínimo de 2 personas, no teniendo un límite máximo de integrantes. Y otras características de ellos que a menudo pasan de una generación a la siguiente. Las personas pueden venir del mismo país o vivir juntas en la misma zona. Uno de los ejemplos de los grupos culturales son el náhuatl, el maya, el otomí, los mexicas, los totonecas, los toltecas, los olmecas y otros más. También los actuales que hay ahorita son los cholos, los fresas, los skaters, los gamers, los emos y otros más. A continuación, mi compañero Natanael les hablará sobre los mexicas, algunas de sus características, sus vestimenta y otras cosas más. Espero que les guste, gracias. Muchas gracias, Raúl, por haberme invitado. Bueno, pues en sí el origen de los mexicas se sitúa entre los grupos hablantes del náhuatl y el norte actual de México y antecesores de los orientados durante la llamada etapa chichimeca. Surgimiento y dónde se encontraron.
Bueno, pues el imperio mexica floreció entre 1345 y 1521 y su máxima extensión cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica. Fue en el lago de Texcoco donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. Esto quiere decir que se cumplieron 4 periodos de 52 años, que es el ciclo del calendario fundamental de los mexicas. Vestimenta. Bueno, pues la gente común se vestía de un nequén y telas bordadas en algodón. Los hombres de clase noble y común usaban unos taparrabos y una capa llamada tilma. Las mujeres que vestían con una falda larga llamada cuetil, llamada moderadamente enredo, y una camisa larga y delgada llamada huipilli, llamada moderadamente hipil o pil. Costumbres y hábitos. Bueno, pues los mexicas tenían un hábito de bañarse 3 veces al día. En sí era obligatorio bañarse antes de dormir. El uso de la poesía y la música también estaba presente en su vida cotidiana. De igual manera, como todo tipo de religión, hacían sacrificios humanos. Y bueno, pues ahora les voy a hablar de su religión. Pues en sí la mitología y la religión, como en la mayoría de las culturas antiguas, estaban estrechamente entrelazadas por los mexicas. También desde el Valle de México su dios Huitzpotlili les había enseñado el camino, habiendo enviado un águila parada sobre un cactus para indicar exactamente dónde estos inmigrantes debían construir su nuevo pueblo. El panteón mexica ha incluido una mezcla de antiguos dioses mesoamericanos y deidades. Les diré algunos dioses que adoraban los mexicas. Bueno, pues Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra; Tlaloc, dios de la lluvia; Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada; Tetzipoloca, dios supremo de Texcoco; Zipetotec, dios de la primavera y la agricultura; Huitzilopochtli, dios del fuego; Mictlantecutli, dios de los muertos; y Coatlicue, diosa madre de la tierra. Bueno, pues esa fue mi presentación hablando de los mexicas. Muchas gracias, Raúl, y los dejo con Raúl. Gracias. Ya que escuchamos a mi compañero Natanael, ahora les hablará mi compañero Jonathan sobre los gamers. ¿Cómo son los gamers? ¿Cuál es su vestimenta? ¿Cuál es el primer gamer? ¿Y en qué ciudades hay menos gamers? Gracias. El origen de los gamers. Todo comenzó en Nueva York en 1958, cuando William Heath Bartram utilizó un osciloscopio para crear el primer videojuego de la historia. Este fue el pionero y el único de su especie hasta 1962, cuando un grupo de estudiantes del MIT desarrolló un Space War. ¿Quién fue el primer gamer? William Heath Bartram. ¿Cuál es el país en donde hay más gamers? Es en China. Ahora les diré en qué países hay más gamers y el número actual que hay. En China, 940, Rusia, 963, Francia, 912, Alemania, 899, Brasil, 885, Corea del Sur, 826, Reino Unido, 707, Canadá, 594, Japón, 592, Australia, 497, Polonia, 485, Turquía, 379, Países Bajos, 378, Tailandia, 370. ¿Qué es de los gamers en la actualidad? Pues hay un 61.7% de los adultos entre 31 y 40 años, pero poco más de una tercera parte, entre comillas 33.8%, de entre 40 y 50 años e incluso 23.4% de aquellos que superan la barrera de los 50 años ya forman parte del mundo de los gamers.
En cuanto a los países en donde menos se practica donde menos hay gamer es Vietnam, Kagama, Australia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita y Emiratos Unidos Árabes, Irán. En donde se reúnen los gamers en convenciones, en campeonatos, los invitan a jugar y ahí compiten en quién será el mejor gamer y el que gane se gana un trofeo o algo así, se ganan dinero, etc. Uno de los juegos más jugados entre los gamers es Marvel's, Spider-Man, Zelda, etc. Y los gamers prefieren el género de acción y aventuras. En cuanto al juego más jugado entre los gamers es Fortnite. En cuanto a su vestimenta, los gamers van vestidos de forma muy cómoda, porque deben estar cómodos para hacer lo que más les gusta, jugar a los videojuegos, y a veces los gamers se visten para la ocasión y lo que hacen es disfrutar de sus personajes favoritos de los videojuegos. En cuanto a costumbres, los gamers suelen entregarse a su pasión los fines de semana. Esta costumbre dio un giro hacia los días de entre semana, un cambio que se estima en un 52% y parece mantenerse en un momento en el que la mayoría de las economías occidentales están en fase de desconfinamiento. En cuanto a hábitos, les diré 5 hábitos comunes de los gamers. Un 95% del total de los gamers en México prefiere jugar de manera individual, mientras que a un 84% le gusta jugar más en multijugador. Sobre jugar mediante a una conexión a internet, el 41% lo hace individualmente, un 92% lo hace siendo multijugador. Las consolas portátiles en el dispositivo más utilizado para jugar tienen 98%, mientras que la laptop es la menos de uso, con un porcentaje de 68%. La frecuencia promedio de consolas fijas a finales de 2020 fue 4 veces por semana a promedio. Acerca del tiempo de sesión para jugar, es de 2 horas aproximadamente en adelante. En cuanto al mejor gamer que ha habido en la historia es PewDiePie. Esto sería todo. Bueno, ya ahorita ya sabemos sobre los mexicas y los gamers. Ahora mi compañero Ángel nos hablará sobre los cholos, cuál es su vestimenta, en dónde se originaron y algunas de sus características. A continuación, les hablaré sobre los cholos. Primero que nada, hay que saber qué son los cholos. Los cholos son unas personas americanas, que es un mestizo con un progenitor blanco o blanca y otro indígena, en el que generalmente prevalecen los rasgos étnicos indígenas, que han adoptado las costumbres y los modos de la sociedad urbana e industrial. El origen. Nace en Los Ángeles, California, durante la década de los 80, como una manifestación de los sectores marginados, chicanos y mexicanos, como necesidad de identidad y autoafirmación, creando diversos símbolos que marcan la integración a un grupo bien delimitado. En la actualidad de estos es que la mayoría dentro de estos grupos viven alejados del núcleo familiar. Su vestimenta chola es más permanente y las mujeres del grupo llegan a recurrir a las prostituciones para obtener dinero. Costumbres.
tienen algunas reglas dentro de su cultura. Estas son: 1. Amarse a uno mismo. 2. Amar a quienes les brindan su cariño y amistad. 3. Nunca traicionar a un amigo. 4. No temer a nada y a nadie. Y decirle Simón a la vida y tratar a las personas como las tratan a uno mismo. Una de las principales también vestimenta son que se visten con una gorra, también con una pañoleta en la cabeza, con una playera abotonada, con cadenas o accesorios en el cuello, pantalones colgados y también largas calcetas y tenis de marca. También los lugares donde frecuentan los cholos son un grupo juvenil ubicado en la frontera del norte del país. Representan entidades juveniles con enunciado e identidad propia, los cuales constituyen a formas representativas de la constitución o la situación cultural de fronteras nacionales con la integración de simbología retomadas de un amplio abanico de extensiones. También pueden habitar en los callejones urbanos, donde notablemente frecuentan más. Gracias. Bueno, ya que ahorita escuchamos un poco de los grupos culturales y algunos ejemplos que nos hablaron nuestros compañeros sobre las características, sus vestimentas, su origen, en dónde hay más y todo eso. Ahorita que ya sabemos sobre eso, ya podemos saber un poquito más de los grupos culturales. Todos los grupos que hablamos son culturales, no escogimos ni uno social, pero también de los sociales en el principio les di como una tipo descripción de lo que son. Espero que les haya gustado este podcast y muchas gracias. No olviden dejar su like y suscribirse.